Saludos amigos, amigas, alumnos y alumnas. Es un gusto compartir con ustedes a continuación los contenidos de estudios sociales noveno grado. En esta oportunidad la unidad 2 se llama Historia del Mundo y la lección 4 se titula La Guerra Fría y las consecuencias económicas. Vamos a iniciar con las actividades de motivación, el final de la Guerra Fría. El enfrentamiento que había marcado las relaciones internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial concluyó de una forma que nadie se hubiera atrevido a pronosticar unos años antes, por el derrumbe y la desintegración de uno de los contendientes. El fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética son dos fenómenos paralelos que cambiaron radicalmente el mundo. Luego se nos pregunta qué fenómenos sociales, políticos y económicos dieron fin a la Guerra Fría, y tenemos tres aspectos importantes, que fue la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín, que se dio en 1989, y la separación de la Unión Soviética. Vamos con el tema del fin de la Guerra Fría y el nuevo escenario internacional. La Unión Soviética estaba sumida en una profunda crisis económica y social, por eso impulsó la perestroika y la glasnost, su equivalente en los asuntos políticos y culturales. Se concedió mayor libertad a las empresas, se establecieron incentivos para los trabajadores y se permitieron algunas intervenciones extranjeras. Durante la década de 1980, los países de Europa Oriental sufrieron una profunda crisis económica que se materializó en el descenso de la producción y de los niveles de vida. En 1989, amparados por la política aperturista de la perestroika, estallaron varias revoluciones populares en todos los países de la región. Estas revoluciones significaron el fin del socialismo y el comienzo de la transición hacia la democracia y la economía del mercado. Veamos el tema del papel internacional de la ONU. En 1945 se firmó la Carta de Constitución de las Naciones Unidas. Se reunieron los países miembros de la ONU en una asamblea general y nombraron el Consejo de Seguridad, integrado por miembros permanentes como Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China. Los objetivos generales de la ONU son la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de las libertades, el mantenimiento de la paz, la necesidad de garantizar la libre determinación de los pueblos, realizar el fenómeno de la cooperación internacional en la solución de problemas de carácter económico, social y cultural entre los pueblos, estimular el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales sin hacer distinciones. Vamos con la actividad 1. Algunas organizaciones derivadas de la ONU son la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Organización Internacional del Trabajo. Elabora un esquema en el que se ubiquen las organizaciones que forman parte de la ONU, luego investiga en un almanaque mundial las organizaciones que se derivan de la ONU. Bueno, el esquema que se nos pide prácticamente pudiera ser como este. Miren, aquí hemos iniciado con la FAO, Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Su divisa es ayudar a construir un mundo sin hambre y su sede está en Italia, Roma. De la misma manera podemos continuar con la UNESCO, la UNICEF, el PNUD y la OIT. Vamos con el siguiente tema, las economías mundiales después de la Guerra Fría, el neoliberalismo. A mediados de los años 50 del siglo XX, la Guerra Fría tomó otro rumbo. Poco a poco se pasó de una situación de extrema alarma a otra de coexistencia pacífica. El crecimiento económico que se produjo en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón se prolongó hasta 1973. Se entiende por crecimiento económico el aumento continuado de las capacidades productivas de las que dispone una economía, que le permiten producir bienes y servicios en mayor cantidad con el fin de satisfacer nuevas y mayores necesidades humanas. La disponibilidad de fuentes de economía y materias primas baratas, especialmente el petróleo, la generalización del trabajo en cadena y la fuerte intervención del Estado en la economía, lo que es el keynesianismo, la inversión, las subvenciones a las empresas y la consolidación de sistemas de seguridad social permitieron aumentar el consumo. El neoliberalismo se origina en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, es heredero de las teorías neoclásicas de finales del siglo XIX, pero es en los años 70 del siglo XX cuando comienza un auge a nivel internacional al iniciarse la crisis en la teoría keynesiana. Tenemos una vista aérea de Nueva York, la ciudad estadounidense cuya actividad económica se ha erigido en símbolo del capitalismo mundial. En las preguntas, explica por qué se considera que Nueva York es símbolo del capitalismo mundial. Se considera que Nueva York es el símbolo del capitalismo mundial porque es una ciudad donde se desarrolla mucho el mercado, la generación de riqueza y la asignación de recursos. Un claro ejemplo de esto es la Bolsa de Valores, una de las más importantes a nivel mundial, que hace vida en esta ciudad.
Vamos con el siguiente tema, el socialismo. El socialismo es una ideología de economía política que designa aquellas teorías y acciones que defienden en principio un sistema basado en la propiedad o posesión democrática de los sistemas de producción, su control administrativo colectivo no estatal o estatal y del control democrático de las estructuras políticas civiles por parte de los ciudadanos. El socialismo ha servido a muchos para calificar determinadas situaciones de orden político, social y económico que incumben a la sociedad y a las relaciones de éstas con su entorno. Fue utilizado por primera vez por Pierre Leroux en el año 1832 para expresar un opuesto al individualismo. Esta voz ha tenido a lo largo del tiempo varios significados como utopía comunista, manifestación doctrinaria y como movimiento social y político. El socialismo es un sistema que tiene una serie de normas y reglas generales, expone una organización económica de la sociedad sobre una base en la que se suprime la propiedad individual de los medios de producción. Vamos con la actividad 3 y tenemos aquí Hayes-Dieterich Stefan en el socialismo del siglo XXI propone un modelo económico que no está basado en el precio de mercado, fundamentado en la economía de mercado y del capitalismo, a los que considera fuentes de las asimetrías sociales y de la sobreexplotación de recursos naturales. Dieterich propone lo que denomina una economía de valores fundada en el valor del trabajo que implica un producto o servicio y no las leyes de la oferta y la demanda. Este valor del trabajo se medirá sencillamente por el tiempo que precisa un determinado producto o servicio, además de los valores agregados a dicho trabajo, es decir, el tiempo de trabajo que se usó para producir las herramientas o servicios que se emplean, lo cual a su vez lleva a un ciclo complejo de tiempos de trabajo sumados recíprocamente para solucionar el problema práctico que implica la teoría de la economía de valores. Dieterich sugiere usar la rosa de Peters. Lee e investiga acerca de Adam Smith y Hayes-Dieterich, luego elabora un cuadro comparativo. Bien, aquí tenemos las semejanzas entre Dieterich y Smith. Y las semejanzas es que concuerdan con el orden económico, se abren las brechas y distinciones de los grupos sociales. Tanto Hayes, Dieterich y Adam Smith establecen un orden de ideas al capitalismo como un orden económico que surge en el desarrollo de las relaciones comerciales. Y la diferencia, Dieterich propone lo que él denomina una economía de valores. Propone un modelo económico que no esté basado en los precios del mercado. Dieterich cree que en el valor del trabajo y no lo que establece la oferta y la demanda. Smith apoyaba el comercio entre las naciones, por lo que le daba gran importancia a la oferta y la demanda, y Smith propone el liberalismo económico como base para la producción de las naciones. Vamos con el tema del libre mercado. En los años 80 Centroamérica se vio envuelta en la crisis más profunda de la historia, combinada con la situación económica que fue objeto de discusión de los gobernantes. La fragilidad de los procesos democráticos en algunos de los países y los enfrentamientos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua hicieron que sus consecuencias abarcaran a la región en su conjunto. El deterioro de la situación social y el desarrollo de las economías, así como el retroceso significativo del proceso de integración, produjeron graves tensiones entre los estados, produciendo movimientos migratorios masivos entre dichos países y hacia el interior de la región. La década perdida, como lo llamaron algunos, para toda la región latinoamericana se originó por los grandes rezagos históricos acumulados y sobre las raíces políticas, sociales y económicas de la situación centroamericana. La confrontación entre las grandes potencias terminó por involucrar a Centroamérica. En América Latina el panorama cambió en las últimas 2 décadas, ha tenido un crecimiento ininterrumpido. La globalización y la democratización han tenido mucho que ver con este desarrollo. Las economías están creciendo en general, hay importación y exportación de los productos agrícolas latinoamericanos. La región posee un enorme potencial de sus recursos naturales y humanos, los cuales deben aprovecharse al máximo para lograr un mayor crecimiento sostenido. Vamos con la actividad 4. Observa los siguientes datos y comenta en clase. ¿Qué porcentaje de productos de alta tecnología exporta El Salvador? Estamos hablando de un 19.2%. La respuesta a la pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cuál es el país de los representados en el gráfico que tiene mayor exportación? Estamos hablando de México. Luego se nos pregunta, investiga qué productos llegan a El Salvador provenientes de los países asiáticos. Estamos hablando de neumáticos, tejidos, manufacturas, productos electrónicos, entre otros. Vamos con el siguiente tema, las confrontaciones mundiales en la década de los 90. El 2 de agosto de 1990 se iniciaron las primeras acciones de un drama bélico planteado años atrás. Unos 30.000 hombres del ejército de Irak, equipados con cientos de vehículos de combate y tanques, atravesaron la frontera desértica que separaba a su país de su vecino del sur, el minúsculo pero riquísimo Principado de Kuwait. La invasión a Kuwait por parte de Irak era en realidad el punto culminante de una antigua disputa territorial. En esa época de conflicto no se sabía que el territorio posee gran cantidad de petróleo.
Kuwait había sido poblado hasta el siglo XVII por tribus provenientes de Asia Central. La Guerra del Golfo. El 16 de enero de 1991, cientos de aviones de la coalición despegaron de las bases localizadas en Arabia Saudita y en portaaviones situados en el Golfo Pérsico. Su misión era destruir los puntos claves de la ciudad de Bagdad y la eliminación de las defensas aéreas de Irak. La operación Tormenta del Desierto comenzó después de 19 horas de haberse cumplido el plazo otorgado por las Naciones Unidas para que Irak retirara las tropas de Kuwait. Las intervenciones de la ONU fue revisar las ciudades de Irak en busca de materiales prohibidos e instaló una nueva base regional en el norte del país. Vamos con la actividad 5. Aquí tenemos la sede de la ONU. Uno de los objetivos al crear la ONU fue el mantenimiento de la paz entre las naciones, el respeto de la libre determinación de cada pueblo y la cooperación entre naciones. Cita alguna labor en la que está implicada hoy la ONU. Bueno, un país en el cual la ONU se encuentra realizando labores en la actualidad es El Salvador, ya que se encuentra colaborando con el gobierno para impulsar el desarrollo de bienes y servicios, garantizar un trabajo decente a su población y una mejor calidad de vida, servir de mediadores para garantizar la gobernabilidad y la residencia del país. Elabore un álbum con recortes de periódicos sobre los conflictos políticos del Medio Oriente. Bueno, uno de los conflictos y nos pide también que hablemos una propuesta para lograr una cultura de paz mundial. Bueno, la cultura de paz está basada en los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, en el respeto de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación por la paz, la libre circulación de información, la mayor participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos, realizando actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz y su consolidación. Supone ante todo el esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar los conflictos, prevenir los que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Veamos el siguiente tema, el inicio del siglo XXI. El estallido final de la guerra en Ruanda, esto fue de 1990 a 1994, en abril de 1994, un poco después de finalizar las negociaciones de paz, el presidente de Ruanda y el presidente de Burundi murieron cuando un misil destruyó el avión en el cual viajaban a 10 kilómetros de la capital de Ruanda, Kigali. Esta acción provocó el estallido de la violencia étnica. Más de 1 millón de ruandeses huyeron a Zaire y se establecieron en inmensos campos de refugiados alrededor de la ciudad de Goma. Chechenia. El conflicto más sangriento comenzó en 1994 con una incursión de tropas rusas en Chechenia, que también tenía aspiraciones independentistas. Sin embargo, la prevista marcha victoriosa se convirtió en una horrible pesadilla para los rusos y para la población civil de la región. Cerca de 5.000 soldados rusos y más de 73.000 chechenos murieron en casi 2 años de guerra. El conflicto llamado Segunda Guerra Chechena se reinició en 1999 pese al Tratado de Paz. El golpe de Estado a Gorbachev. Descontentos con las reformas promovidas por Gorbachev, sectores conservadores de la Unión Soviética dieron un golpe de Estado que fracasó frente a la oposición de Boris Yeltsin. Esto inició la movilización popular que derivó en el fin de la URSS. Bueno, estos son algunos de los conflictos en los que ha mediado las Naciones Unidas para resolverlo. Vamos con la número 6. Investiga las mediaciones que ha tenido la ONU en los conflictos bélicos en los que va de este siglo. Bueno, durante la década de 1990, la labor de mediación de las Naciones Unidas y las actividades desplegadas por terceras partes con su apoyo han contribuido a poner fin a numerosos conflictos, entre los que cabe mencionar Sierra Leona, Liberia, Burundi y el conflicto norte-sur en el Sudán y Nepal. Así que de esta manera, amigos, amigas, alumnos y alumnas de 9º grado, estaríamos completando las actividades que corresponden a la unidad 2 de Estudios Sociales y Cívica 9º grado, lección 4. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.